tiempos donde todos gritan, hay personas que escuchan, que trazan un camino, que encienden luz en ese camino, que tienden puentes, cuando cada vez son más las escenas en las que el mundo se polariza. Él es rabino, comunicador, intelectual, polemista, futbolero. Estamos hablando de Marcelo Polakov, nuestro picante de hoy. Marcelo, bienvenido. Pero muchas gracias. Gracias por la presentación. No, Too much. Por favor, ¿cuál es el trabajo de un rabino? Por supuesto, siempre uno le pone el toque personal, pero yo te diría que el rabino está como enfocado en tres como pilares que están basados, lo que te voy a decir, perdón, están basados en un texto talmúdico que dice que el mundo se sostiene en tres patas, que es, en hebreo es Torah, Abodá y Gemilut Hasadim. Te lo digo así rapidito para no olvidarme. Torah significa el estudio, Torah es Biblia, pero es el desarrollo intelectual, ¿está bien? O sea, tenés que apoyar y promover el desarrollo intelectual, basado en principio en los textos sagrados, pero en general. Esa es una pata. Dos, que en hebreo es Abodá, sería el desarrollo espiritual. Toda la cuestión que tiene que ver ya no con el desarrollo así de la cabeza, sino del corazón. Y tres, Gemilut Hasadim, que tiene que ver con lo que uno llamaría acciones piadosas, que sería el desarrollo social. Es decir, que nuestra tarea, que es muy integral, intenta, ¿no? Todo esto es en la teoría, después en la práctica hacemos lo que podemos, pero intentamos que en lo cotidiano podamos promover cada una de estas tres áreas. Que cada persona, cada familia que se acerca o con la que tenemos contacto, de la comunidad, no importa, en general, podamos poner énfasis en aumentar el desarrollo intelectual de la persona, aumentar el desarrollo espiritual y promover, también aumentar el desarrollo social. Y si uno tuviera la suerte o la bendición de poder dedicar un tercio de cada día o semana, no importa, a esto estaría, creo que por buena senda, porque las tres patas son importantes. Pero cuando vos solamente te anclás en una, es como que quedás medio rengo de las demás. Y las tres son importantes, ¿no? Por supuesto, hay mucha gente que hace una tarea ciclópea en términos de lo que es el desarrollo social, y está bárbaro. Pero a veces quedan como relegados en el desarrollo intelectual, o a la vez, no sé, hay gente que está rezando todo el día y el desarrollo espiritual lo tiene como si pum para arriba, claro, pero se olvida del que está al lado. Entonces hay que buscar un equilibrio que siempre es fácil decirlo y después difícil hacerlo, pero yo te diría que la tarea es esa. Es incentivar a que el resto lo haga. Exacto, y por ejemplo dar clases en el ámbito del desarrollo, suponete, claro, intelectual. En el ámbito del desarrollo espiritual es dirigir servicios religiosos, estar siempre en los momentos importantes del ciclo de vida, desde que uno nace hasta que fallece. Y en el área social, por supuesto, estar siempre atento a la gente que está mal, visitar a los enfermos, asistir pastoralmente a la gente, como se dice normalmente. Muchos puntos comunes con el sacerdocio católico. Sí. En ese sentido. En ese sentido tiene muchos puntos comunes. La diferencia esencial, te diría, es que el rol del rabino no tiene ninguna representación, digamos, formal entre lo que sería o religiosa, es como que entre el cielo y la tierra, ¿entendés? Claro, o sea, claro. Cuando no está el sacerdote, obviamente no puede haber una misa. Ajá. Pero si yo no estoy, cualquiera que lo sepa hacer, no hace falta un rabino para nada, entre comillas. Claro. ¿Qué estudias para ser rabino? Estudias el seminario rabínico. Que bueno, hay varios y hay distintos modos y modelos, pero en general, en el mundo más liberal, que es el que yo me muevo y que se mueve la mayoría del mundo judío, nosotros estudiamos varios años en un seminario. Tenemos que tener aparte una carrera universitaria, cualquiera sea ella, puede ser dentista, arquitecto, abogado, lo que sea, pero tenés que tener una carrera universitaria. ¿Qué sos vos? Yo estudié todas cuestiones vinculadas a la sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, esas cosas extrañas, poco prácticas. Sí. Ayuda, todo ayuda. Te ha ayudado a lo largo de tu carrera esa habilidad. ¿Y podés dejar de ser un día rabino? Así como abandonás los hábitos del sacerdocio. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos un comité de ética a nivel internacional que
hemos, de algún modo, le hemos dicho por suerte, pocos casos, ¿no? Que no se han portado bien. Claro. Mirá, ¿sabes qué? Nosotros... No le puedes sacar el título, es como un médico. Sí, sí. Él será médico, pero el colegio de médicos no Sí, le sí. habilita para que... Sí, bueno, el sacerdote también, es sacerdote por vida. Bueno, es igual, en ese sentido es igual. Pero obviamente tenemos rabinos, compañeros míos que han estudiado en su momento y después por H, B o Z se dedicaron a otra cosa. Claro. Entonces claro. sí, puede pasar. Así No es como muy en usual, la pero- Iglesia Católica hay mucho que se declara católico, pero no es practicante, pero incluso ni siquiera hay fe de por medio. Sí. O hay un gran escepticismo, agnosticismo, falta de creencia en Sí. lo que fuere. ¿Les pasa también a la comunidad judía? Yo te diría que sí, pero como con un toque distinto. ¿Por qué? Porque a pesar de que está bien, como vos y la mayoría de la gente homologa, suponete, lo cristiano y lo judío, el problema lo tenemos nosotros, porque el cristianismo es una religión claramente bien consolidada en términos hasta de definición conceptual de lo que es una religión. Pero el judaísmo no es una religión. Es decir, empieza y está teñida de la cuestión religiosa, pero, para ponerlo claro, no hay comida cristiana, ¿entendés? Pero hay comida judía. No hay bailes cristianos, pero hay bailes judíos. No hay música, no estoy hablando de la música sacra, sino no hay un género musical, o no hay humor. Vos no vas a una librería y decís, ¿me mostrás la librería, los libros del estante donde están los libros de humor cristiano? No hay, pero hay humor judío. No es que uno está bien o está mal, es que el cristianismo es una religión, claramente. El judaísmo es como más, te diría, una especie de civilización o pueblo. Entonces, es más, suponete, hay gente que puede ser que la beta o la pata de la creencia, la fe o la práctica que vos decías practicante, esté más disminuida, pero tienen una tradición cultural muy fuerte de lectura, de baile, no sé, comida, idioma, ¿entendés? Entonces, no sé, humor. Eso hace también a la identidad judía, que es un poquito más, como por eso te decía, complicada. Si tuvieras que definirme el mundo hoy, después de los atentados en Israel, después de la Franja de Gaza y demás, ¿crees que se volvió más hostil para el judaísmo? Yo creo que sí creció lamentablemente el antisemitismo por diferentes motivos, es pluricausal, no es una sola causa, pero el mundo está entrando ya hace, no desde ahora, ¿no? Nosotros lo sufrimos como argentinos ya en la década de los 90. Lo que empezó acá en Argentina después lamentablemente se globalizó mucho y tiene que ver con muchas situaciones donde el extremismo religioso, político, económico, fíjate, va cobrando relevancia hasta en los deportes. Hay deportes extremos, que son los que están más de moda, ¿no? También. Toda la cuestión del extremismo, del fanatismo, que también las redes, que tienen tantas bendiciones, pero a su vez ayudan mucho a dispersar esto, ha producido una vuelta, en este caso, de discursos de odio, que por supuesto a veces se mezclan con muchas cosas, ¿no? Y que vos los ves, que es raro, porque a veces los ves desde la extrema izquierda y a veces los ves desde la extrema derecha, ¿no? O el extremismo de índole islámica, pero cualquier extremismo es malo. Lo tenemos también dentro de la tradición judía. Entonces, y también hay que, de alguna forma, denunciarlo y ponerle algún tipo de dique. Pero me parece que estamos en épocas en general, también por una suma enorme de causas, en donde la beta más fanática va teniendo cada vez más voz, con Z. Y es un problema serio. Estamos cada vez haciendo un mundo con mayor polaridad, con menor paciencia, o sea, hoy la palabra moderado es como una mala palabra. Sí. O sea, es terrible. O sea, ser moderado es como... Hasta en las elecciones a quienes Claro. se presentaron como moderados les fue mal. Es cierto, y yo lo veo como un retroceso humano. Fíjate que a veces uno dice, bueno, este es un tibio. En realidad, nosotros vivimos gracias a la tibieza. Si tu temperatura no es tibia,
olvídate, o sea, o estás muerto porque estás con 30 grados de temperatura o estás muerto porque tenés 45. Entonces, la tibieza no es sinónimo de apatía, al revés, es sinónimo de vitalidad. Y cuando uno va por una punta o la otra, en cualquier de los casos, se mete en problemas. Ahí sí puede ser por extrema frialdad o por extrema calentura. Uh-huh. Si yo tuviera que preguntarte y pedirte un orden de prelación de los grandes dramas, te voy a decir, pero que aquejan a la humanidad hoy por hoy, ¿no? Vos estamos diciendo estos extremismos. Pero además, ¿qué nos pasa en las relaciones interpersonales, en la familia? ¿Qué más hay que tenemos siempre esa sensación de que falta el aire? Yo creo que nos pasan 2 o 3 cosas relativamente graves. Una, te diría que tiene que ver con a veces uno se lo llama como el fenómeno selfie. Uh-huh. La selfie se convirtió en una especie también de marca distintiva de la humanidad, y la selfie no necesita de los demás. Entonces el extremismo del yo está a un nivel terrible. Es decir, el extremo cuidado de uno mismo, obviamente sacando a los demás, ¿no? Poniéndolos a distancia y ¿no? a otro nivel, es un problema muy serio. Muy, muy serio. Eso que está haciendo, entre otras cosas, también está haciendo que muchos jóvenes decidan, por ejemplo, no tener hijos. Es un fenómeno nuevo. Sí. Es un fenómeno nuevo. ¿Y por qué? Y velocísimo. Velocísimo. Es un fenómeno que habla muy mal de nosotros. Digo, de nosotros todos, porque los jóvenes también es consecuencia de lo que hemos hecho nosotros como educadores, como padres, etcétera. Y ese me parece que es un fenómeno muy, muy fuerte y que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Hay como un extremo muy delicado sobre la sobreabundancia del yo. Fíjate que también es cultural, ¿no? A veces a mí me gusta ver en los idiomas tengo una especie de pasión por el tema de los idiomas, la etimología y esas cosas. Y fíjate qué loco que en el idioma que es hoy prácticamente universal, que es el inglés, la única palabra que vos tenés que escribir siempre con mayúscula, ¿cuál es? I, yo. No está we con mayúscula, you con mayúscula, qué sé yo. Es terrible. O sea, quiero decir, en inglés es precioso. Pero, sí. Pero, ¿por qué? Y no es que, no, porque tiene una sola letra. No, hay muchas. I need a pen. Sí. Y ahí no se escribe en mayúscula. Entonces, es una señal no buena. Es una. Te diría, no necesariamente en orden, ¿no? Pero te diría que otro de los temas tiene que ver con la urgencia, tipo llame ya, tenga ya, quiero ya, todo ya. Se acabó la ternura de la espera. En esto hay un filósofo muy conocido que se llama Byung-Chul Han, que tiene obras maravillosas, chiquititos los libros, pero cada uno es un tesoro, y ahí hay un libro que habla muchísimo sobre cómo la humanidad aprendió también a ser humana en la espera. El que no puede esperar es un animalito, ¿viste? A un animalito vos no puedes pedir, no, perrito, no hagas pipí, espera 2 horas, qué sé yo, no solo lo que quieras. Un ser humano puede esperar. O sea, el hecho hasta, te diría, arqueológico, de antropológico también, de la cocina, ¿no? De comer alimentos cocinados, hizo también que seamos más humanos. Un animal va y se come a otro, está bien, es un animal, así tiene que hacerlo. Pero nosotros podemos esperar. Ahora, cuando vos ves que nadie puede esperar nada, estamos en serios problemas. Y hoy es cierto que uno quiere todo ya, porque es como que la velocidad sería sinónimo de eficiencia. También la idea de que nada para, nada frena, es terrible porque te llevas puesto algo. Entonces,
ahí empieza a cobrar, por ejemplo, más sentido un fenómeno, te diría, religioso, cultural, civilizacional del pueblo judío, que es el Shabbat. Una vez por semana frenás, descansás, parás, no producís. Nada, pausa. Una vez cada 7 días. Y es genial. Y te diría que una cosa más, podríamos hablar más, pero digo, para señalar una, me parece que la responsabilidad en el sentido de la autoridad, especialmente de los padres, cada vez está en una crisis mayor. Yo veo chicos, yo todos los días voy a la escuela, veo chicos, estoy hablando de chicos de 3 años, 2 años, de padres o madres, pegándole a veces a los padres, retándolos, los niños. No puedo creerlo. O sea, bueno, ya se le va a pasar y qué sé yo. Y vos ves que falta el buen límite. Y bajo el formato de que haga lo que quiera o se esconde en el fondo una ausencia de responsabilidad, a mi gusto, y una falta de autoridad que hace que produzcamos también niños y jóvenes con muy poca tolerancia al fracaso, con muy poca tolerancia al esfuerzo, ¿no? Entonces... ¿Y qué le pasó a esa generación de padres para no advertir que un límite es bueno, para hacerle upa o para tolerar? Es cierto, a veces los chicos te insultan, ¿no? Vos ves que insultan a los padres. Es una locura. Chicos chiquitos, malas palabras a los padres. Sí, es muy loco. ¿Qué le pasó a esa generación? Yo creo que estamos en todo en este mar de situaciones así como de civilización que cada una por su lado va apretando un poquito la personalidad y vamos produciendo como seres humanos con otros problemas. Antes tenían otros. También tiene que ver con la ansiedad. Antes, y no digo antes como hace 2000 años, estoy hablando antes, hace 50 años, es como que es cierto que vos tenías como una expectativa vital más, puede ser conservadora o más conocida. Más o menos sabías que era todo un poquito más estable. Entonces vos ibas a tener un trabajo que te iba a durar 30 años, te ibas a recibir tal cosa, o ibas a vivir en tal lugar. Ibas a trabajar y más o menos con lo que trabajabas ibas a poder mantenerte. Bueno, ibas a casarte, ibas a tener tu familia de toda la vida. Bueno, toda esa estabilidad... Todo en telejuicio. Claro, empezó a resquebrajarse. Y ya el trabajo no dura tantos años. Es muy difícil encontrar a alguien que mantenga, qué sé yo, no sé, X cantidad de años en el mismo lugar. Difícil. Difícil encontrar a alguien que no se haya divorciado. Difícil encontrar a alguien que no tenga incerteza sobre su futuro. Entonces, todo eso también no es que uno lo hace de malo o es mal padre porque quiere. También es cierto que empezaron a haber como fenómenos sociales, económicos, también de civilización, que todo hace que estemos en un momento difícil. Fíjate ahora con todo lo de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que se viene, que quién sabe. Entonces, los cambios que nuestra cabeza o nuestro espíritu estaba acostumbrado a menos cambios, este tren arrollador de los cambios que te levantás hoy y no sabes mañana, bueno, también tiene su costo. Entonces me parece que eso también ha incidido muy fuertemente en cómo somos. Naciste, Marcelo, en Buenos Aires, pero... Sí, eso es responsabilidad de mis padres, ¿no? Un cordobés más, ¿hace cuánto que estás en Córdoba? 24 años. Pero te tocó vivir el episodio de la AMIA. Sí. ¿Vivías y trabajabas ahí? Sí. ¿Qué recordás? Bueno, yo no iba todos los días, yo estaba como en una especie de departamento de juventud, iba un par de veces por semana, pero me habían mandado como representante de la AMIA. Estaba de viaje. Estaba en Europa en un congreso de educación judía, una cosa rara. Y tenía pasaje para el 18 de julio del 94, o sea que me tomé el avión, era en Holanda. Hice escala en Madrid y en la escala ahí algo empezó a escucharse, no había celular, no había nada de esto. Algo había pasado. Yo volé las 11, 12 horas así con los ojos abiertos
Y de Ezeiza me fui a Pero la vos no AMIA. sabías nada. No sabía que algo había pasado, como que había habido algo. No, Pero no sabías que con la comunidad judía, nada. Ni sí, sabía que era la AMIA. Sabías Sí, que era la sabía que AMIA. Había pasado algo en la AMIA, no sabía, en la escala no quedó claro que era. Cuando llegué, bueno, ahí ya me di cuenta claramente. Y toda esa semana estuve, básicamente, ahí era seminarista, estaba estudiando para rabino. Me tocó el triste papel de tener que acompañar a la morgue, que estaba ya a un par de cuadras, la morgue judicial, la más importante de Buenos Aires, en 11, a las familias durante toda esa semana que reconozcan, lo que quedaba de sus seres queridos. Terrible. Cosa increíble que 20 años después me tocó hacer exactamente. Yo nunca más fui ahí, porque además me vine para acá. 20 años después, 21, me tocó hacer exactamente lo mismo por el mismo tema con la mamá del fiscal Nisman, que la tuve que acompañar a la morgue para reconocer si era su hijo. Increíble, o sea, se me hizo un déjà vu en el momento. Claro. Y era la misma causa 20 años después, ¿no? Claro. Y haciendo lo mismo. O sea, que escribí una nota, yo no me acuerdo, en algún diario, sobre eso, porque fue como una cosa que a mí me marcó mucho, por supuesto. ¿Y qué sentiste, no? 20 años y que seguimos dando vuelta en lo mismo. Como el tango, 20 no es nada. Y sentís que cuando la impunidad florece, es una invitación a nuevos desastres, claramente. Entonces, es una sensación un poquito de lástima, de fracaso, de decir, ¿por qué no? Pero bueno, no estamos... o sea, nuestro país es precioso, la verdad que la Argentina es una sociedad hermosa y yo conozco muchas sociedades en muchos lados y no cambio esta por ninguna. Pero a su vez tenemos todavía muchas deudas. Una tiene que ver con esto, ¿no? Con algunos episodios de violencia colectiva tan fuertes que no han encontrado todavía responsables en la justicia y que eso es como una invitación a que, bueno, ocurran más injusticias. Dijiste, la Argentina es una sociedad preciosa. Sí. Enumerame las cosas lindas que tenemos. Mira, tenemos un montón. Primero el país en términos, no primero de orden, ¿no? Pero tenemos un país de punta a punta que es un paraíso en términos de naturaleza, recursos por todos lados. La gente en general es tan sana. El argentino medio, un tipo macanudo. Acá la amistad es algo absolutamente cotidiano. Imagínate vos, yo tengo amigos por todo el mundo realmente. Tengo amigos, yo juego al tenis y tengo amigos que no se juegan al tenis y se fueron a vivir por laburo, porque son rabinos también algunos. No sé, a cualquier país de Europa nombra. O Estados Unidos. Y dice, no, yo para jugar al tenis, si quiero jugar al tenis, tengo que llamar a alguien. Me dice, espera que me fijo la agenda. Si el 4 de agosto de 7 a 8 nos encontramos. Y llega el 4 de agosto, que 3 meses después o no sé qué, a las 7 están los dos ahí, o 4, no sé. Juegan, se saludan, gracias, chau, chau. Acá vos llamás por teléfono, che, loco, que mañana jugamos un rato al tenis, comemos un asado, no sé qué. Sí, dale, y te quedas 3 horas después. O sea, eso que parece poco es un montón. Los lazos sociales aquí son en general muy buenos. No tenemos ni problemas de, de clase social, no tenemos problemas de raciales, no tenemos problemas religiosos. O sea, en general, la verdad que la convivencia es muy sana. ¿La inseguridad no pones ahí como una cosa que nos agobia? Por supuesto que hay problemas, ni que hablar. Falta trabajo, hay pobreza, hay inseguridad. Pero todo eso es algo como que se da en varios lugares también. Y vos lo pones en la balanza y yo te digo, no me quedo así. Sí, estoy enamorado de nuestro país. Te llevo a las deudas. Y de Córdoba. Y de Córdoba, sí. Y de Córdoba. Las deudas sociales, las deudas económicas, ¿no? Siempre decimos desde la democracia esta parte lo que hemos hecho bien en materia institucional, de recambio institucional, de haber sorteado crisis y haberlas resuelto dentro de ámbitos institucionales, pero como gran deuda es una pobreza
número más, número menos, pero una pobreza que sigue afectando a una parte muy relevante de la población. ¿Qué crees que nos pasa, sobre todo mirando a la comunidad judía que valúa y que pondera mucho la prosperidad económica? ¿Qué crees que nos pasa como Argentina para que no podamos garantizar un piso decente para que todos vivamos bien? Bueno, son años de mala praxis, ¿no? De todos los signos políticos. No vamos a hablar de política partidaria, pero digo que los gobiernos en general han hecho mal las cosas de todo tipo y han promovido en muchos casos el hecho de que la falta de trabajo no sea considerada hasta te diría como una desventaja, ¿no? Hemos generado también durante algunas generaciones subsidios que han hecho, por supuesto, hay mucha gente que está en emergencia que necesita, claramente, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente que puede trabajar y que se acostumbró a la dádiva y a que el Estado también tenía que garantizarle una entrada mínima que lo hacía sentarse en la casa a esperar. Y esas 2 o 3 generaciones que ya han pasado así han generado también una baja en el esfuerzo, en la propia decisión de decir quiero mejorar, quiero crecer, quiero trabajar, ¿no? En algunos momentos la palabra trabajo pasó a ser como mal vista y es una locura, ¿no? Te digo que eso me parece todavía una deuda muy importante, muy importante. También las deudas institucionales en términos de la justicia o de construir un aparato gubernamental que no esté asociado a la corrupción. Falta mucho. Pero bueno, hay que hacerlo. Cada uno a su parte. ¿Cómo ves el corto y el mediano plazo en la Argentina? No, yo estudié para rabino, no para profeta. Mira, la macroeconomía se acomodó, eso está claro. Pero todavía falta mucho, que eso le llega a mucha gente, falta. Y este modelo que privilegia también algunas ventajas comparativas para muchos sectores industriales, para otros sectores industriales, claramente son desventajas comparativas. Entonces es muy difícil, o sea, no quisiera estar en el lugar ese, ni sé cómo hacerlo, pero está claro que vamos a ver algunos sectores, ya se empezaron a ver con problemas de trabajo. Entonces tenemos que estar atentos como sociedad a seguir potenciando todo tipo de dispositivos para que el que está en la lona temporariamente esté un poquito mejor y tenga posibilidades de no estar más en la lona en un tiempo, no sé, X. Para eso, todas las tradiciones religiosas intentamos, como podemos, ayudar en nuestra parte, la parte principal, por supuesto, le toca al Estado, a que esto también tenga una forma de paliarse. Pero, vamos a tener trabajo. Tenemos trabajo, pero para toda la vida. Marcelo, te propongo una pausa. Con mucho gusto. Estamos aquí conversando con el rabino Marcelo Polakov. Saben ustedes, el ciclo completo está en YouTube y en Spotify. Estamos aquí en Radio Mitre. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. En Sanatorio Allende creemos que la medicina de excelencia es aquella que pone a los pacientes y su familia en el centro de todo, uniendo lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas. Así, creamos la red de sanatorios más moderna pensando solo en vos. Esa es la verdadera evolución. Sanatorio Allende. La medicina evoluciona. Construir es unir. Unir a Sofía y a Juan con la ilusión de construir eso que por años solo estaba en su imaginación. Unir la construcción con soluciones innovadoras y sostenibles que marcan y marcarán la diferencia en las personas y el planeta. Imagina en grande. Construí con lo mejor. Holcim. BYD, líder mundial en electromovilidad, llegó a Córdoba con AutoCity. Autos eléctricos e híbridos que te dan más eficiencia y confort en cada viaje.
Visítanos en Autocity, Avenida Circunvalación, a metros de Spilimbergo. Queremos estar cerca tuyo. Creemos en las personas. Por eso las escuchamos, las cuidamos, las acompañamos. Elegimos cuidarte todos los días, porque esa es nuestra vocación. Más humanos, más profesionales. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Retomamos la conversación. Estamos con el rabino Marcelo Polakov. Vive en Córdoba hace más de 24 años. ¿Y hace cuánto que tienen esta iniciativa institucional que ha sido muy llamativa y casi disruptiva en su momento, que es el Comipaz? Sí. El Comipaz nació en realidad en el año 98. Yo cuando llegué tenía 3 años, el Comipaz, 3 años y medio. Y la verdad, bueno, ahora ya tiene un poquito más, pero en estos años ha sido, creo que, bueno, una decisión de aquellos que lo fundaron hermosa. Es el Comité Interreligioso por la Paz, que tiene básicamente como 4 tradiciones religiosas como titulares o miembros fundadores, llamémosle así, y que después se fueron asociando otras. Está, por supuesto, la Iglesia Católica, el mundo evangélico, el mundo islámico y el mundo judío, y después se asociaron también los armenios, los bahá'í, otras definiciones o denominaciones, mejor dicho, evangélicas, los griegos ortodoxos, etc. Pero el punto es que aprendimos a lo largo de los años algo que me parece esencial, que tiene que ver con olvidar, por un rato por lo menos, la pretensión de la totalidad o la pretensión de lo absoluto o la pretensión de una verdad única, cosa que es básica en una tradición religiosa, ¿entendés? Entonces, justamente, es bueno darse cuenta que uno no tiene ese monopolio de la verdad. Es sano. Y a pesar de que uno crea que tiene su verdad, y está muy bien que así lo sea, primero que puede compartir con los demás, claramente, acciones comunes con creencias distintas. Entonces, aprendimos, creo que, a acariciar la idea de lo que es la parte. Cada uno tiene su parte. Y cuando vos aprendés eso, dejas de ser extremista, podés ser más pluralista. Y creo que podés, además, tener la bendición de aprender de otras tradiciones. A mí, yo he descubierto en estos años maravillas de la tradición católica, de la tradición islámica, que, o sea, costumbres, valores, ideas, historias, ritos, que a mí me han llenado, te digo. Y esto no significa un licuado de tradiciones religiosas, ni perder de vista la propia, sino compartir sanamente esto. Y me parece que es un modelo muy sano, muy sano. Hemos hecho muchas cosas, hemos escrito libros, bueno, todas las semanas escribimos en La Voz del Interior hace 20 años. Hemos intervenido en algunos conflictos serios, bueno, el más conocido fue el de la policía. Ahí tuviste participación activa. Ahí con el Monseñor Pedro Torres tuvimos los dos participación muy activa. En otros que no se conocen también, a veces nos fue mal, por supuesto, en otros. Tenemos un programa que creo que es como único. Hace 20 años que chicos de cuarto año, de 16 años más o menos, de distintas escuelas de todo tipo, confesionales, públicas, privadas, rurales, del interior, etcétera, recorren nuestros templos. Ya pasaron, te diría, más de 70, 80 mil chicos. Una enormidad. Casi toda la semana o semana de por medio los recibimos en cada templo, preguntan lo que quieren, que es hermoso lo que preguntan los chicos de esa edad, cuando se animan, ¿no? Y eso va dejando una marca de diálogo, de amistad. De verdad que somos amigos, o sea, somos recontra amigos, no importamos conflictos, que podría ser muy fácil, sino que tratamos de exportar convivencias, es como una especie de mantra que tenemos. Claro.
y que realmente funciona. Lo bueno es que funciona. Sí, que es raro. Es raro. Y, para nosotros es habitual. Yo sé que para la gente es raro, pero para nosotros es muy habitual. Sí, pero hay experiencias o hay perfiles religiosos que buscan la totalidad, Por esa supuesto, verdad absoluta. Por ¿no? supuesto. Que en sí mismo no está mal. Si vos, o sea, para adentro, entre comillas. Pero si vos vivís en una sociedad que es plural, primero que no podés imponer eso a nadie, porque ya eso es una locura. Y segundo, que tenés que tener la disponibilidad del alma para, no sé, a mí me parece que si vos pensás que tenés toda la razón en todo, te tienen que internar en una especie de psiquiátrico, porque o estás con un nivel de soberbia y de endiosamiento que es ya idolatría pura. Entonces, hay un texto en el Talmud, que es un libro de sabiduría muy antiguo, que dice Jotamoye la Kadosh Baruj Hu Emet, quiere decir, el sello de Dios es la verdad. Entonces, es el sello de Dios. Ahí sí está toda la verdad. Listo. Pero nosotros tenemos chispitas, Claro. no sé, cotapartes. Aquel que siente con toda la verdad, yo me correría un poquito de su lado. Porque ¿Alguna vez tuviste un conflicto con la fe, con el creer en un Dios? sí. A ver, conflicto. Es decir, lo que sería mi idea de la teología, si querés ponerlo así, va variando. No es... es como que yo creo que también tiene que ver con los años, con situaciones vitales. Entonces, por supuesto no concibo la existencia sin Dios. Ahora, jamás sabría cómo opera Dios. Un poeta medieval, Yehuda Levi, decía, Luya dativ aitiv. Si yo supiera cómo opera, sería. ¿Entendés? Claro. Entonces, pero voy descubriendo la presencia de lo divino o sea, te diría en casi todo, o en todo, pero cómo se manifiesta en mí fue modificándose. A veces tengo una visión como más espinociana, tipo semipanteísta, una cosa así, a veces no, a veces es más trascendente, a veces es más inmanente, a veces en diálogos también teológicos que voy aprendiendo, y yo sigo leyendo y estudiando, y eso me parece una búsqueda hermosa. Me parece que la pregunta sobre lo divino y el desarrollo espiritual es que todo el mundo lo tiene. No importa si es creyente o no creyente. O sea, la pregunta sobre la existencia, la maravilla de la creación, por qué estamos, qué es la vida, son preguntas que, bueno, uno puede no hacérselas también. Me parece que cuando uno las encuentra, sabiendo que no van a tener respuesta, pero haciendo que la pregunta cada vez gane más terreno, me parece que le das más sentido a lo cotidiano. O sea, ese es el punto, hacer que lo cotidiano sea más sagrado. Es muy difícil, pero no es imposible. Con tantos años de experiencia, de codearte con sacerdotes católicos, el gran punto de diferencia que tienen los rabinos con los católicos es que ustedes se pueden casar, que puede estar una familia y que eso no es incompatible con el ministerio. Sí. ¿Crees que eso debiera ser revisado por la Iglesia? ¿Te parece que es un punto clave? No lo sé, porque no sería respetuoso que yo dijera que tiene que ser la Iglesia. O sea, es un tema de la Iglesia. Que yo sé que hay dentro de la Iglesia voces y algo de justificación para que no necesariamente la elección de no tener familia sea obligatoria, también es cierto. En algún momento tal vez se discuta. Yo conozco sacerdotes y obispos que tienen esa postura dentro de la Iglesia, ¿no? Por supuesto como idea. Pero me parece que en algún momento tal vez sea un cambio, no lo sabemos. Pero no es que es algo tirado de los pelos, ¿no? Es algo que también dentro de la teología, hasta donde yo sé, católica, tiene sus promotores. Te lo pregunto desde tu lado, ¿no? Porque en esto del sostén espiritual, el sostén general que vos marcas como tarea de un rabino, el intelectual, el social, si se
si cambia mucho en poder hacerlo el hecho de que además tengas que atender Y sí, también es cierto sus hijos. eso. A veces, Hijos, pareja. por supuesto. A veces, viste, había situaciones, qué sé yo, yo decía, bueno, ahora entiendo por qué no tenés familia, por un lado, o bueno, me vas a recibir acá cuando mi esposa me eche porque ya ni aparezco. Dame asilo político en la iglesia. Pero bueno, a veces lo entiendo. Pero por otro lado, me parece que también, o sea, yo prefiero tener familia y me parece que el desarrollo integral de la persona tiene que ver con eso. Y no quiere decir esto que no esté bien lo que hace un sacerdote, ¿no? Pero bueno, son modelos distintos. ¿Cómo es tu familia? Mi familia, bueno, yo me casé, tuvimos a Yara, que hoy tiene 25 años, después tuvimos un par de embarazos que no salieron bien. Ajá. Después nos divorciamos hace varios años y después reincidí, che. Me volví ¿Volviste a casar? Sí, es así. Así que soy... Sin chicos nuevos. No, ya a esta edad estoy para abuelo. Así que... ¿Querrías ser abuelo? ¿Tenés ganas? Y ahora, mi esposa me vino con hijos y nietitos, así que estoy chocho. Está bien. Sí, así que tenés nietos. Sí. 4 ahora, bueno, así de golpe. Soy feliz casado hace 3 años, increíble. Mira. Soy un recién casado. Recién casado. Bueno, te digo que el divorcio está en la Torá, no es un invento nuevo. En el mira. texto bíblico está, así que como alternativa a nadie le gusta y ojalá que nadie llegue a eso, pero bueno, está. ¿Fue una experiencia difícil? Fue, por supuesto, sí. Soy tranquila, por suerte, pero sí, porque sí, a la larga es un fracaso también. Uh-huh. Pero bueno, también se puede reconstruir. Sí, sí. ¿Vas a la cancha? Voy ¿Solamente a ver uno o vas siempre? ¿En qué sentido solamente a ver ¿Vas uno? solamente a ver talleres? Me encanta ir a la cancha. Puedo ir a ver lo que sea, pero tampoco tengo tanto tiempo. Pero con talleres sí, vamos con mi querido amigo y maestro, el padre Javier Soteras, desde el 2015. Vamos a todos los partidos de local que podemos y hacemos como una especie de charlita, bendición, una cosa muy linda. ¿Cómo es esa charla? Lo empezamos cuando Talleres estaba ni siquiera en la B, estaba en el Federal A. Uh-huh. Después fue mejorando. No lo vamos a atribuir a nuestra plegaria. Pero costó la mejora, costó en llegar, pero llegó. Costó, pero llegó y se mantiene bien. Pero es un momento muy lindo, lo llamamos la cultura del encuentro, y en realidad están invitadas, es antes del partido, es en la sala de prensa. Están invitados dirigentes de ambos equipos, a veces vienen los árbitros, a veces vienen los jugadores, poquitos, no es obligatorio para nadie, pero en ese momento es como que dura, a veces vienen visitas, hay unas 50, 60, 70 personas, y es un momento que no dura más de, te diría, 7 minutos, en donde Javier y yo planteamos algún tema así como relevante, de ese día o de la época o algo que tenga que ver con el fútbol, la sociedad, la hinchada, no sé, algo del juego en sí mismo, vinculado por supuesto a algún valor trascendente, y después él hace el Padre Nuestro y yo hago una bendición sacerdotal en hebreo y se cambian las camisetas de los presidentes y esas cosas. Es muy lindo. Es interesante. Sí, por supuesto, claro. Y como viene, qué sé yo, viene, no sé, River, viene Boca, viene el que sea, siempre llama la atención para bien y lo quieren poner en otros lados. Nosotros dijimos que, bueno, nos tienen que comprar el pase. ¿Te puedo preguntar de política de fútbol o no? ¿Política de fútbol? A ver, ¿Qué quiere decir política de fútbol? Chiquitapia. No hay que ser muy ¿cómo se dice? ¿Llega o no llega al Mundial? No, que lo decía la justicia, pero que termine siendo responsable de todo lo que ha hecho, como corresponde con todos. Uh-huh. ¿Evidente esa responsabilidad? No lo sé, eso lo tiene que decir un juez, un tribunal, pero no huele muy bien. No huele muy bien. Te voy a invitar, Marce, que te pongas los auriculares. Bueno. Porque tengo para vos un mensaje. A ver si lo reconoces. Bueno, ¿qué puedo decir de Marcelo? Yo hace tan solo 3 años llegué a Córdoba para hacerme cargo de la dirección administrativa de la comunidad y allí me encontré a Marcelo, el rabino de la comunidad. Una persona increíble, de honra,
Yo considero que es la persona que más sabe y la persona más leída, al menos de Córdoba. Como anécdota, tengo un día que nos encontramos en su oficina, en el templo de calle Alvear, y cuando entré me encontré con una pila, pero incontable, de ejemplares de libros de todo tipo. Y me preguntó, ¿qué te gustaría leer? Claro, era un tema ahí. Enseguida metió la mano en la pila y sacó un libro que es Más allá del versículo, de Manuel Levinas, un libro difícil, cosa que me había advertido, pero maravilloso. Es un placer realmente trabajar con Marcelo y estrechamos vínculos, un hombre extremadamente generoso con su red de contactos y la verdad que es un honor, es una dicha y un honor, un gran honor trabajar con él. Ahí está, Fabio Notkovich. Bueno, demasiado, qué exagerado. Gracias, Fabio. No, un divino, Fabio. Pero no es el único, tengo uno más. Me vas a infartar. Hola, Marcelo. Bueno, estoy con tu madre y queríamos decirte lo orgulloso que estamos de vos, por tu forma de ser, por tu integridad, por tu personalidad, realmente muy, muy orgulloso. Sí, así es, y yo también admiro tu capacidad de hacer simple las cosas muy profundas y difíciles. Y también admiro tu parte cordobesa, que no es de nacimiento, pero esa dosis de humor que le pones a todo es maravillosa. Te queremos muchísimo. Un gran beso y nos vemos. Un beso enorme, te queremos. Bueno, parte de lo Ahí que está. soy se debe a ellos, evidentemente, que hicieron un buen trabajo de padres, muy buen trabajo de padres, que mis hermanos y yo creo que somos muy buena gente, dicho así, tranqui, ¿no? Pero digo, en muchísima parte por la tarea de mis viejos, que son unos divinos totales, que amo y son grandes y sabios. Gracias por el regalito. ¿Cómo te imaginas en 10 años? Espero que menos gordo. Ya me dije el médico que mi tensión va a ir por los aires si sigo así con estos kilitos. Más canoso, espero que más tranquilo, también trabajando, no me imagino jubilado, che. Ajá. Y la verdad, me gustaría escribir, tener un poco más de tiempo para escribir más. ¿Un rabino vive de ser rabino o tenés que tener otro empleo? No, es full, Es full. 24/7, olvídate el celular estallado. Así que eso, querría tener un poquito más de tiempo, que supongo que lo voy a hacer, para escribir un poco más, o dar un poco más de clases, o bueno, eso, viajar un poco más con mi esposa. Y acá en Córdoba, sin duda. Y teniendo, ojalá, mejores noticias todos, ¿no? Que digamos en un lugar, no solo en Argentina, sino que el mundo empiece a darse cuenta de la bendición que es ser humano en general y la potencialidad que tenemos, que es increíble. Y así como podemos hacer desastres, que a veces los hemos hecho y los seguimos haciendo, la potencialidad para lo sagrado y para el bienestar que tenemos y para el crecimiento y para el contacto con el prójimo y para entender que el otro es un espejo de Dios, es fantástica. Así que no le ponemos mucho énfasis, pero hay que seguir buscando que lo hagamos. Marcelo, muy amable, gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por la invitación. Marcelo Polakov, rabino, fue nuestro invitado en este ciclo de Gente Picante. Siguen ustedes en Radio Mitre, siguen con Jorge Fernández Díaz. Recuerden, todos los picantes, todas las temporadas en YouTube y en Spotify. Hasta el sábado que viene.